Hola a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de Bitácora del Colapso. Salió difícil este retorno, costó encontrar el tiempo y el espacio para continuar, pero acá estamos. Como siempre me gusta decir, han pasado muchas cosas si es que uno pone atención. El capítulo anterior hablé un poco sobre Rumanía a propósito de su elección, me vi forzado para hablar del ecofascismo y resulta que han seguido las noticias. De hecho, ayer se oficializó la entrada de Rumanía al espacio Schengen en la Unión Europea. Quizá vieron un viral, al menos mi algoritmo me muestra estas cosas, que salió un perrito que se coló en la ceremonia. Entonces, el primer ser vivo que usó este privilegio del espacio Schengen desde Rumanía fue un perrito callejero. Pero curiosamente esa membresía, esa inclusión a este club de élite en la Unión Europea no la dan porque sí. Y esto viene de la mano de que la Unión Europea impugnó justamente las elecciones que yo hablaba, donde Kelin Georgescu iba con amplia ventaja y se le descalificó. Como me dijo un auditor estos días, a los días después del programa, dijo, lo mufaste, como se dice en el fútbol. Claro, le tiré mucho augurio, siendo que un enemigo, pero le tiré mucho pronóstico favorable y se ven las consecuencias. Ojalá uno tuviera ese poder. De hecho, quienes no son futboleros tal vez le dan risa a estas cosas, pero en el fútbol está la mufa y está la contramufa, cuando uno empieza a hablar mal de alguien para que cumpla. Entonces uno a veces está viendo fútbol y uno empieza a decir, no, si esta weón es malo, hay que sacarlo. Y alguien le dice, oye, pero ¿por qué estoy hablando? Si es... No, es que es la contramufa. Espérate, si ya va a hacer un gol. Bueno, mufea a Kelin Georgescu y el argumento que dio la comisión, no recuerdo el nombre exacto, pero una comisión de la Unión Europea, que instó al Estado rumano a decretar la invalidez de la elección, el argumento era la interferencia rusa, algo que ya hemos escuchado tantas veces, y por primera vez se ocupa como argumento para anular una elección. Ustedes sabrán, ¿cierto?, que hubo un caso judicial abierto en Estados Unidos en contra de Trump, imagínense, ya hace 8 años ya, por la interferencia rusa, y faltaron pruebas para haber resuelto que efectivamente los rusos habían interferido. Ahora hay gente como Timothy Snyder, a quien yo respeto harto, a pesar de las diferencias, pero me parece que un académico con erudición y con inteligencia, lo que no quita equivocarse, ni exagerar, ni tener intereses, pero uno aprende de él. Y él ha recopilado un montón de datos, de pruebas que a mí me deja bastante convencido que sí, que hubo interferencia. Más con la historia de Trump, de su fortuna, que viene desde los años 90, de cómo capitales rusos, que imaginarán no son de los trigos más limpios, diríamos que lo han sostenido ya por décadas. Y se habló también para el Brexit, de influencia rusa. ¿Y qué han hecho los rusos? Efectivamente, ahí sabemos a esta altura las granjas de bot, los perfiles falsos que se dedican a polarizar el ambiente, a repartir información. Pero curiosamente, este modelo de difusión política, de propaganda política, no lo inventaron los rusos. La primera vez que se sabe, que yo lo he leído al menos, que se usó a gran escala fue curiosamente con la elección que gana Obama. La segunda elección, cuando gana la reelección. Ahí él contrata una compañía de informática, esto sacado del mismo Timothy Snyder. O sea, y él lo dice como algo que ahí estaba bien, cuando lo hizo Obama estaba bien. Porque mandó a hacer un perfil, diríamos, copiando la Max Weber, de tipos ideales de votantes, pero para que fuera preciso, para que abarcara la mayor cantidad de gente posible, hicieron alrededor de, mira, serán 8 millones, 10 millones, pero está en ese orden de magnitud, de la decena de millones de votantes. Y esos votantes, a esos perfiles, se les mandaba información personalizada, a favor y en contra del candidato respectivo. Y especialmente considerando que al opositor lo que importa es desmovilizar. O sea, al candidato rival, a la gente que ya tenemos más o menos cachado y a votar por el rival, le mandamos información que lo desmotive a votar por esa persona, no cosas buenas del otro candidato. Entonces yo me pregunto, miro la Galáctea y me pregunto, ¿está bien? Uno puede decir que está mal que un Estado, en este caso Rusia, o intereses, conglomerado de capital, que también podríamos también decir que es el gobierno ruso, sino, parafraseando a Marx y Engels en el manifiesto, la camarilla, la reunión de directorio de la oligarquía de un país, y especialmente para el caso ruso. Entonces, claro, no tendrían por qué interferir en las elecciones. Pero ¿hasta qué punto eso no es lo que se ha hecho tantas veces? Y es lo que el funcionamiento real
que está detrás de la cortina de la así llamada democracia liberal. No es lo que hace la prensa, no es lo que hacen los medios todos los días, apedrear a un político, a un candidato según sus intereses y desmovilizar a la gente, potenciar a otro. No es lo que hizo Agustín Edwards cuando fue a pedir $1 millón a la CIA, $1 millón del año 70. En un caso mucho más reciente, cuando Sebastián Piñera gana la segunda elección en el año 2017, la segunda vuelta, se la gana Alejandro Guille. Recordarán ustedes que ahí empezó el meme de que si ganaba Guille, Chile se iba a convertir en Venezuela. Eso antes de que hubiera la migración masiva de venezolanos que hay hoy, cuando los venezolanos eran minoría, no llegaban a las decenas de miles. Y el día antes de la elección, a muchos teléfonos, a mí me llegó un mensaje, un teléfono anónimo, de un número de Brasil. No, de hecho creo que el número tiene que haber sido chileno, pero la cosa es que tenía un video, después voy a contarlo de Brasil, un video cuando no existía las así llamadas inteligencia artificial generativa, o sea, hubo gente que hizo una pega de edición, de montaje, una pega bastante fea y a la rápida, no decía falta más, pero se hizo. Tipo noticiario, tipo documental alarmista, donde claro, hablaba lo terrible que era si ganaba Guille, precisamente porque Chile se iba a convertir en Venezuela, que así partió Venezuela y todo eso. Y después rastreando con un amigo, recuerdo, que también le había llegado, llegamos a que eso estaba coordinado por gente que estaba ligada al municipio o a la gobernación del estado de Bahía en Brasil, que en ese tiempo estaba a cargo de bolsonaristas. Y los bolsonaristas son la Red Atlas, las Atlas Network. Entonces imagínate, no costó mucho tirar el hilo y ver que, mira, el sacrosanto y tan pulcro y respetuoso de las instituciones, presidente Piñera cayó en estas cosas. ¿Qué queda para el resto de los mortales que somos comunes y corrientes? Entonces, no quiero tampoco llegar al cinismo de que la democracia fue siempre una mentira y da lo mismo, y por ende da lo mismo vivir en dictadura o en democracia. Ciertamente en Chile prefiero vivir en el sistema de partidos, por corruptos que sean, actual que cuando estaba Pinochet. Y tengo el recuerdo de ver a la gente, cuando yo era niño, ver a la gente adulta que sufría y las esperanzas que tenía al mismo tiempo en que Chile fuera un mejor país después de que se acabara la dictadura. Creo que esa esperanza vale la pena mantenerla, pero sin idealizar. Así que bueno, pasó esto en Rumanía y pienso yo que no el hecho de la interferencia extranjera ni de un gran capital en sus elecciones, que me parece que es lo que ha pasado siempre. La novedad es que un poder externo ya no le diga quién ganó, sino que les prohíba quién sea el ganador a posteriori de la elección. Entonces, de todas formas, una forma un poquito más sofisticada. Antes la CIA, que era, nos programaba un golpe de Estado y un bombardeo. La Unión Europea por lo menos ha demostrado un poco más de deferencia, de civilidad y les prohíbe, le hace anular el resultado de una elección y más encima a cambio de este premio que es el espacio Schengen. Así que son los cambios que podemos pensar de aquí al futuro. Bueno, a propósito de, siguiendo con el gran tema de este podcast y lo que empecé a hablar en el capítulo anterior, el colapso, las definiciones de colapso, hay un concepto, un insumo que me parece bastante importante. Hablé, ¿cierto?, de Arnold Toynbee, este historiador inglés, conservador, pero que muy valioso su trabajo, a propósito del auge y caída de las civilizaciones, el estudio de la historia, en donde, entre otras cosas, él hace la definición de que una civilización, de cuáles son los componentes que determinan, diríamos, su auge y caída. Y resulta que para Arnold Toynbee, la persona, el estudio más acabado que alguna vez haya hecho al respecto de esto, de este tema, de este gran tema, lo hizo Ibn Khaldun, Muhammad Ibn Khaldun. Como ya nos adelanta el nombre, un académico, un estudioso árabe. Estamos hablando del siglo XIV después de Cristo. Nace en Túnez, 1332, muere en el Cairo, 1406, pero él era de familia y de formación, de crianza andalusí. Así que es ahí donde se formó. Y él escribe una gran obra llamada El Muqaddimah, que es algo así como un estudio de las distintas culturas que él alcanzó a conocer, imperios, esa es su unidad de análisis, el imperio, y las razones por las que emergen y colapsan, y qué se puede hacer para prevenir en el caso de las élites gobernantes. En este caso el califato
andalusí. Lo interesante es que a la gente que considera que Khaldun fue el primer sociólogo y el primer historiador de lo que se le ha llamado después la gran historia, la historia de larga duración, con buenas razones. La cosa es que hay un concepto muy interesante que aparece en su trabajo, de estos que es difícil traducir, que es el asabilla. Un concepto que conocieron en su tiempo Durkheim y Max Weber, y lo ocuparon como inspiración también, y desde ahí se le ha traducido como cohesión social. Esto ahí ya les puede sonar más. Pero tiene un más componente. Tiene un componente religioso, ineludible, aunque podemos considerar a Khaldun como un estudioso bastante racionalista, no solo para su tiempo, sino para cualquier tiempo, para cualquier época. Para este caso es como decir que, ¿quién podría ser? Que Jas van Fraassen tiene creencias religiosas, el filósofo de la ciencia. No, en realidad no influye en nada su argumentación, más allá de algunas premisas ontológicas muy primordiales. Y la asabía, claro, incluye la cohesión social, incluye la confianza social, también incluye, por supuesto, en el sentido de qué es lo que la determina, lo que más nos interesa a nosotros en este espacio, que es la disponibilidad de recursos, el acceso a ellos, su distribución y la capacidad de que las sociedades se vayan renovando a sí mismas y los recursos. Por estas cosas de la vida resulta que Ibn Khaldun fue una de las grandes influencias también de Lev Gumilyov, de quien hablé alguna vez a propósito de Rusia, de tratar de entender la mentalidad de las élites rusas en la guerra, saliéndose un poco de la caricatura bastante burda que hacen a veces los medios liberales, la prensa anglófona sobre todo. Y resulta que Lev Gumilyov, él crea su propio concepto que le llama el Passionaronost, algo así como un espíritu nacional, un espíritu del pueblo, que se parece mucho al Volksgeist de los románticos alemanes, y muchos de esos románticos alemanes pues, terminaron siendo o sentando las bases del nazismo. Y Gumilyov tiene ciertas cuestiones esotéricas en esto. O sea, Gumilyov cree que hay aspectos astrológicos que influyen en que los pueblos nacen no solo en nichos ecológicos, sino que esos nichos tienen propiedades, diríamos, un poco mágicas según los paralelos, los meridianos donde están. Hay simbolismo geográfico y eso también determinaría su fuerza, sus ganas de persistir. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que, o sea, más allá de esos argumentos que me parecen obviamente bastante rechazables, está esta noción de que hay pueblos, grupos humanos, que tienen algo así como una fuerza vital, ganas de seguir existiendo, mayor que otros. Y que eso, para Gumilyov en este caso, como lo fue también para Khaldun, sería un gran factor, la gran variable para que explicaría por qué los imperios crecen y después decaen. Y Gumilyov va a ser tal vez la gran influencia de Alexander Dugin, el que algunos tildan como ideólogo de Putin o el Rasputin de Putin, cosa que sabemos que no es cierto. Son otra la gente que que ocupa ese rol, pero de todas formas es alguien bastante influyente. Es tan influyente Putin que viajó hace ya bastante años, hace 8 años tal vez, después del inicio de la guerra en Ucrania, en un momento en que Turquía derriba un avión ruso y hubo mucho miedo en mucha gente. Yo también tuve miedo, imagínate, que se abriera un nuevo conflicto, en este caso Turquía-Rusia, y viaja Dugin con credenciales oficiales de gobierno para reunirse con altos funcionarios turcos y logra esta especie de tregua, de alianza, de pacto de no agresión e incluso un poquito amistoso entre Rusia y Turquía que ha durado los últimos 8 años, cosa que viene a cambiar también en las últimas semanas, después del último capítulo, que fue por supuesto el propósito de esta revisión de cómo va el mundo, la caída de Assad, muy rápido, inesperada para mucha gente, y donde no soy especialista en Medio Oriente, hay que hablar alguna de esas lenguas idealmente, saber la historia del Islam, de la diferencia entre chiíes, suníes. No, yo no lo he hecho, espero tener en algún momento ahí alguien que sepa de eso. Vamos a hacer las gestiones para ahondar. Pero a grandes rasgos lo que sí se puede decir, lo que sí puedo decir según lo que he huroneado al respecto, es que, claro, hay una avanzada turca, hay un cambio en este eje de poder donde Arabia Saudí se hacen un poco los giles. Ustedes saben que el rey Salman, que es el regente legal de Arabia Saudí, tiene Alzheimer.
no se dice oficialmente, pero es más o menos que todos saben, y el regente de facto de su hijo, el príncipe Mohammed bin Salman. Y parece ser que Mohammed bin Salman está bien interesado en hacer cambios en Arabia Saudí. Ha habido liberalización, por ponerle un nombre, de las políticas que imaginarán altamente represivas a las mujeres. Hay algunos cambios, o sea, las mujeres ahora, desde hace un año, tal vez menos, pueden manejar un auto sin estar con un hombre al lado, imagínense. O pueden ir a sacar licencia de conducir sin ir con el marido, o sea, suenan un poco ridículas, pero pensemos que de cero derechos para las mujeres, que se empiezan a ver un poco un cambio bien grande. Ha aumentado la inclusión de la participación de las mujeres en el mercado laboral por estas pequeñas reformitas, y eso es un puntapié inicial de cambios sociales grandes. Y no tenemos por qué pensar que él no sabe estas cosas. Al mismo tiempo, hace bastante rato que este príncipe ha dado muestras de querer diversificar la matriz productiva de saudí del reino. A propósito de lo que hemos hablado otras veces, ¿cierto? Uno de los pilares de este podcast, que el petróleo ya no puede seguir aumentando su producción y que va irremediablemente disminuyendo. Eso trajo como consecuencia que Aramco, la empresa nacional estatal del petróleo saudí, ha decaído su valor. De hecho, el año pasado, cuando fue esta COP en Emiratos Árabes, en la reunión por el cambio climático, el emisario, el enviado especial del gobierno saudí, y es una monarquía absoluta, o sea, no se mueve una hoja sin que lo sepa el príncipe Mohammed bin Salman, y este enviado capaz que habrá sido un sobrino de él, un primo. Son puestos que no se dan, no hay una apertura para entrar a ese tipo de cargos en el gobierno. Y que claro, sonó bien ridículo lo que dijo en la COP. Dijo, hay un boicot de los países occidentales contra Arabia Saudí porque no están invirtiendo en el desarrollo petrolífero, no están invirtiendo en Aramco, en el fondo era eso. Pero yo creo que es difícil creer que no sepan la razón de fondo, que es que los grandes capitales ven que lo que da más rédito no, y ya están viendo que la producción de Aramco, entre otras grandes petroleras, va decreciendo. Encuentran menos yacimientos, los que encuentran son menos rentables, lo que se extrae de menor calidad. Y Aramco, de hecho, cedió su lugar en valor, la sobrepasó Nvidia, la empresa de tarjetas de video y de chips, a propósito de la inteligencia artificial. Entonces el rey Mohammed bin Salman se ha visto bien activo. Arabia Saudita acaba de ganar la sede para el Mundial de Fútbol del 2034. Lo que tal vez hay gente que escucha esto no le gusta el fútbol, pero si es el caso, créanme que tener un Mundial es más poderoso, es más potente que ganar los Juegos Olímpicos, como maniobra política, por ejemplo. Y sobre esto hay estudios bastante interesantes sobre cómo Rusia y Qatar obtuvieron sus sedes, 2018-2022, la corrupción, el poder de los estados. En el fondo una geopolítica un poquitín paralela a la oficial, que se juega con el fútbol, lo que es bastante triste para los que nos gusta el fútbol. Entonces, bueno, con esto, ¿por qué conté todo esto? Porque este excurso sobre Arabia Saudí, porque están un poco al margen de esta lucha de poder. No se ve que estén interesados, al menos en el mediano plazo, en hacer una ofensiva militar más allá de Yemen, más allá de las fronteras inmediatas. Y ese rol sí lo toma Turquía con la aveniencia de Israel, y con esto se debilita Irán. ¿Qué es lo que me queda a mí dando vuelta con esto? Es que este ascenso turco en la región viene de la mano de la activación de redes pantúrquicas. Curiosamente, yo de casualidad ni siquiera estaba pensando en que podía relacionarse con Siria, pero me había puesto a seguir este año sitios web, perfiles de redes sociales, de redes túrquicas y sus respectivos detractores. Redes que van desde los uigures hasta los pueblos de Asia Central y las poblaciones que estaban en el norte de Siria. Y curiosamente, cuando en este tiempo de caos en Siria ha habido enfrentamientos y capturas o al mismo tiempo reivindicaciones de líderes uigures, o sea que viajaron desde el oeste de China hasta Siria. Entonces, ¿qué puede pasar que se reactive el nacionalismo y el separatismo uigur en China? Y eso ya complica harto más las cosas, porque ya hay una campaña
del, diríamos, nordatlantismo de los países afines a Estados Unidos, de buscar interferir en la política interna china hace bastante tiempo a propósito de los movimientos separatistas, secesionistas, islamistas radicales que están en Xinjiang. China los ha reprimido, por supuesto, como ocurren estas cosas, con excesos y con inocentes que pagan platos rotos, pero esa amenaza existe y lo hablamos alguna vez con Tanza Jorquera. Entonces eso podría agudizarse, más con la llegada al poder de Trump, que es abiertamente antichino. Entonces, bueno, en este escenario tan convulso yo he leído y escuchado analistas que piensan que derechamente esto puede ser una estrategia del gobierno saliente de Estados Unidos por desestabilizar el panorama para que la cosa le quede difícil a Trump, para que Trump justamente tenga que echarse atrás en su promesa aislacionista de no interferir mayormente, de no estar mandando tropas a medio mundo, y se había obligado a hacerlo. ¿Y qué pasa con eso? Rompe con su base electoral, se echa a su propia gente encima. Aunque también no tenemos que olvidar que el aislacionismo no es lo mismo que va a entender un gringo que lo va a mantener nosotros. Para un país minúsculo como Chile, vamos a entender que el aislacionismo es prácticamente no meterse con nadie más. Para los gringos la cosa no es tan simple. Para los gringos es una cuestión doctrinal, partiendo por la doctrina Monroe. América Latina es su patio trasero, y el aislacionismo justamente es poner más ojo en América Latina. Y si eso implica organizar más golpes de Estado y mandar tropas, que así sea. A propósito, la semana pasada que murió Jimmy Carter y estaba siendo canonizado también como gran demócrata y luchador por la libertad, efectivamente hizo cosas bastante rescatables para ser y destacables para ser un presidente gringo, aunque muchas de ellas después que dejó la presidencia, como hablar en contra del genocidio que cometió Israel o a favor de políticas más igualitarias o esta no interferencia de los Estados Unidos. Resulta que cuando él fue presidente estableció también una doctrina, que es que, dada la crisis del petróleo del 73, cuando los productores se ponen de acuerdo y suben más del doble las tarifas a los países, a los gringos y sus amigos, establece como doctrina que Estados Unidos tiene que mantener el control de la distribución del petróleo en el mundo. O sea, eso ya no es una cosa de ser aislacionista, no es una cuestión básica. Entonces tenemos que los gringos, y estas doctrinas son algo así como las bulas papales que trascienden los gobiernos, se convierten en política de Estado. Entonces tenemos que Trump, su promesa de aislacionismo, puede cumplirla perfectamente enfocándose en el continente americano como tal y arguyendo una intervención en Medio Oriente a propósito de mantener este flujo continuo de la distribución del petróleo, de lo que queda. Y los vimos como exportadores también, que son ahora el principal exportador desde hace unos 8 años atrás. Y eso va muy en línea con algunas declaraciones que ha hecho el presidente electo, seguramente ustedes las vieron, amenazando a Panamá con quitarle el canal, volviendo con esa cuestión que sonó tan ridícula en su tiempo de querer comprar Groenlandia, pero ahora con esto uno dice, mira, tal vez no es tan ridículo, más pensando en que el cambio climático, el deshielo especialmente del Polo Norte, del Océano Ártico, abre rutas comerciales y la posibilidad de instalar alguna que otra planta procesadora, extractora de gas natural, de petróleo, algún mineral por ahí. Aumentar las bases presentes. Otra cosa que se ha abierto a propósito de Trump y sus declaraciones, y perdonen el gringocentrismo, pero va a tener que ver, al tiro vamos a saltar una cuestión global. Y tiene que ver con otras variables del colapso, que es la demografía. Los conservadores y fascistas y derechistas de bastantes lugares coinciden en tomar a la demografía como cuestión capital. O sea, no solo es la tierra, el Lebensraum, el espacio vital, sino la gente que la puebla y la que sea la gente correcta. Por eso mismo Toynbee este interés bueno, él era alguien decente como académico, pero pensemos después en gente como el mismo Dugin, esta idea de que los pueblos tienen una fuerza vital que se reproduce o no. Es algo que aparece siempre en las discusiones conservadoras, más aún imaginemos con la migración como gran fenómeno global. Y una cosa que se ha mencionado harto en
en los últimos días este interés de Trump de abrir el mercado interno a la migración le llaman personal altamente calificado, especialmente ingenieros informáticos de India, de Bangladesh, dado que cree él, estima él que no hay lo suficiente en Estados Unidos. Entonces ahí han aparecido los demócratas, o republicanos también, a decir que esto es mentira, que lo que pasa es que hay profesionales estadounidenses, pero no están dispuestos a trabajar por el moco que le están pagando. Y esto de la mano con el estancamiento de las clases medias y bajas, especialmente en Estados Unidos, donde se ha medido más este fenómeno, pero que aplica para todo el mundo. Entonces esto ha puesto en discusión, tal vez ustedes se le han aparecido por ahí esta cosa de, bueno, ¿realmente existen estos migrantes buenos que llegan a aportar? En realidad, o da lo mismo, o algo que no se puede predecir, o peor aún, serían siempre malos porque, ya sea porque tienen algún defecto intrínseco o porque desordenan la sociedad. Curiosamente volvió a aparecer algo que de los gringos están un poco malditos con esto, a propósito de su propia historia de conquista interna, de genocidio, de una sociedad tan racista. Estudios como los que, o sea, estudios entre comillas, pero un infame gráfico, un mapa mundial, que supuestamente dice el coeficiente intelectual de los distintos países. Tal vez lo han visto. A veces aparece inocentemente, así como mira, porque curiosamente no son los gringos los que aparecen mejor parados, son generalmente los de Asia Oriental, sudeste asiático, China, Corea del Sur, Japón, Israel. Después viene Europa, después viene los gringos. Así como, mira, qué interesante. Como una cuestión tan neutra. Y lo cierto es que ese mapa su origen es de un libro del año 2005 de Richard Lynn, Tatu Van Hanen, llamado IQ and the Wealth of the Nations. Resulta que Tatu Van Hanen era un cientista político, Richard Lynn era un psicólogo ligado a la fundación Pioneer, o sea, gente que recibe hasta el día de hoy plata del Ku Klux Klan en Estados Unidos, famoso por este tipo de investigaciones psicométricas que buscaban estigmatizar a poblaciones completas con un determinismo genético, a propósito de que supuestamente dirían que el coeficiente intelectual es algo fijo y que más aún en la verdadera distinción de las razas humanas sería eso. Todo lo demás secundario, la piel, todo lo demás secundario. La verdadera división está en la capacidad intelectual. Y si uno, por supuesto, cuestiona esto, de la corrección política, los woke, ya no se puede hablar de nada, y resulta que si vamos a los datos, a donde lo recogieron, uno ve las falencias de esto. O sea, yo inmediatamente me doy cuenta cuando alguien comparte ese gráfico que no tiene ni pico idea de lo que está hablando, de psicometría, que hay gente que no tiene idea de partida, que no existe una muestra de este coeficiente intelectual en el mundo. Son pocos los países que pueden decir que tienen una muestra nacional. Los gringos tienen muestras más o menos representativas y de hombres, por a propósito del servicio militar. Los suecos tienen, Escocia hizo alguna vez, y no tenemos mucho más. Otra cosa es que hay algunos test, como los que se usan para entrar a la universidad en Estados Unidos, en Gran Bretaña, creo que en Alemania puede ser también, que están tan altamente correlacionados con el coeficiente intelectual que se usan de proxy. Como si están un 95% correlacionados, entonces, bueno, podemos ocuparlo como dato, podemos convertir ese dato. Pero no hay mucho más. Entonces, ¿de dónde sacan estos datos? ¿De dónde sacaron Lynn? Especialmente Lynn, el que sacó esos datos. Van Hanen pone la firma y para rellenar un poco, pero el que fue uno de los líderes de este programa de investigación era Lynn. ¿De dónde lo sacaba? Entonces, bueno, datos de inmigración. No hay test de Corea, sino que lo que hizo él fue tomar test de inmigrantes coreanos en Estados Unidos y ver que, bueno, este puntaje vamos a decir que es de los coreanos. Y así con inmigrantes de países africanos, por ejemplo. Es más, de hecho, si ven ese gráfico, van a encontrar que para África subsahariana los puntajes son menores a 75, que es lo que en términos psicométricos se considera retraso mental. Entonces tendríamos que 600 millones de personas son retrasadas mentales según Lynn, y él decía que sí, que esa es la explicación de su pobreza. Y resulta que de muchos países en realidad no tenía los datos, lo inventó descaradamente. Y en el caso de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, miren la podredumbre del ser humano. O sea, ¿qué caso de aplicación del test hay para Guinea Ecuatorial? Era el caso de unos niños que habían llegado como refugiados a España. Y como forma de medir algo así como el estrés postraumático, le pasaron un test psicométrico
punto muy bajo porque era una cuestión obvia, pero era para buscar formas de ayudarlo, de integración, de contención y apoyo emocional. Y eso, este sujeto lo considera no solo como válido, como representativo de todo un país, como Guinea Ecuatorial, sino de el África subsahariana. Entonces, hay gente que sabe estas cosas y lo hace derechamente despreciable que es, pero otra simplemente demuestra esa ignorancia al respecto. El punto es que no hay test ni mediciones globales de coeficiente intelectual. Y el que crea que la hay porque no tiene idea cómo es el test, tiene pico idea de psicometría. Gente que no sabe que las matrices de Raven, por ejemplo, funcionan distinto a los test de lenguaje porque las primeras no se normalizan y hay otros que sí se normalizan, que no sabrían distinguir los distintos tipos de test, los test para niños, los test para adultos. La diferencia de Bachelor, que es una empresa que hace este test, con sus rivales, cuáles son los énfasis que tienen, las distintas capacidades predictivas, en fin. Pero entonces ya, ese argumento hay que sacarlo. No tenemos una forma de saber ni de conocer la distribución del intelecto, de las capacidades intelectuales por población en el mundo. ¿Cuál es el argumento entonces que realmente tiene la gente para buscar la migración de este tipo de población, de fuerza de trabajo? Y la demografía. Es que hay, para decirlo más simple, en la poca cantidad de gente en ciertos rangos etarios en edad de trabajar, de consumir y de producir. Y eso nos lleva al fenómeno global, que es la disminución de la natalidad. Esto es algo que se viene dando en absolutamente todo el mundo, por eso a mí me da entre risa, espanto, ganas de pegar un charchazo cuando aparecen distintos conservadores de distintas especies y subespecies. ¡Oh! En Chile ya la gente no tiene hijos. ¿Ah? Esto preocupa a los progres, la feminazi, los woke, de que no quieren trabajar, quieren viajar y todo eso. Entonces, de partida, a ver, en los países que supuestamente esta gente admira, como Rusia, como Hungría, también está pasando. Y más rápido que acá. De hecho, ya son países que ya están perdiendo población. Chile todavía sigue ganando de a poquito. Se estima que ya desde aquí en esta década nos estabilizaríamos y empezaría después la disminución. Pero en Japón la población está decreciendo. Los países que siguen teniendo mayor cantidad de nacimientos, que están en África, que es Níger, con 4,2 nacimientos en promedio por mujer. Resulta que hace 10 años atrás Níger tenía 7. O sea, miren el descenso brutal, casi 3 puntos porcentuales, casi, se imagina, es más del 50% casi, de la disminución de su natalidad en 10 años. O sea, eso se estima que siga decreciendo. Bueno, parece que hay algo que es más grande, que es más importante que lo que diga que variables estructurales, o sea, coyunturales, como un gobierno, como las cosas que estén de moda, como cuestiones generacionales. Pareciera ser que hay cuestiones de más largo alcance. Hay una persona a quien yo admiro mucho, lo recomiendo siempre que la lean, que la huroneen, que es Alice Evans. Ella tiene una formación bastante ecléctica, ha estudiado geografía, puede ser que ciencia política, mira, ya no estoy sin internet ahora, así que no lo puedo buscar, huroneen ustedes después. La cosa es que es una de las personas que más sabe tal vez en el mundo acerca de roles de género, desigualdad de género a nivel económico, a nivel de participación social y sobre todo una perspectiva histórica de muy largo alcance, o sea, desde que hay registro, de que hay civilización hasta el día de hoy y en distintas culturas. O sea, hay alguien que te puede dar datos desde el imperio mughal hace 3 siglos atrás, cómo ha cambiado la participación de las mujeres en la agricultura en China, en la dinastía Ming, por ejemplo, o ver el mercado del trabajo, cómo han entrado las mujeres en tecnología, en las empresas tecnológicas en India. Y acá retomamos con lo de Arabia Saudita. Dice Alice Evans que el principal predictor de la baja de la natalidad, o uno de los principales predictores, variables que predice que baje la natalidad, es la participación de la mujer en el mercado laboral. Hay otra variable que también lo explica y que se potencian, van de la mano, que es cuando las mujeres estudian. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un individuo tiene control sobre su vida. Desde la revolución agrícola, desde el neolítico, desde que nacen los imperios y aprendemos a sacar esta plusvalía energética de las plantas y el trabajo esclavo,
Hay que planificar la población. Estas cosas que Foucault, paréntesis, que era alguien muy inteligente, pero siempre me da un poco de risa esto de que no, el nacimiento, la biopolítica, el control de la población para los intereses del Estado. Ah, ya, ¿y dónde vio eso usted? No, en París, entre 1765 y... Es como comparito. Nunca vio fuera de Francia, Alemania, bueno, en fin. Tenía otras virtudes, pero ese es un gran defecto para mí. Entonces Alice Evans demuestra que no, lo que llamaríamos biopolítica parte desde los primeros imperios, el control de la población, y son los momentos en que las mujeres empiezan a quedar subordinadas. Es algo así como, o sea, ella lo dice así, es el nacimiento del patriarcado. Porque el control de la población iba de la mano con el control de la producción agrícola. El crecimiento económico como resultado casi directo de las variaciones de la población, algo que también conté alguna vez a propósito de Fernand Braudel, ese estudio de la economía en la Edad Media. Entonces Alice Evans lo puede extender a más lugares. ¿Qué es lo que empieza a pasar con las sociedades con superávit energético? No solo empieza a haber más energía disponible, sino que en los países que no éramos vecinos de la Unión Soviética, no tuvimos estados de bienestar, que se formaron por eso, ¿cierto? Como por el temor a que los bolcheviques hicieran la revolución. Entonces ya, bueno, le vamos a dar permiso de que haya sindicatos, de que tengan derecho a la salud, la educación. El resto del mundo siempre estuvimos pataleando por alguna migaja de eso, no lo tuvimos, se empieza a agudizar la explotación y las mujeres se ven obligadas a trabajar. O sea, en las sociedades de estados de bienestar, las democracias, socialdemocracias europeas, claro, donde las mujeres salen a trabajar y estudiar por inquietud intelectual. El Chile también, las élites, por supuesto. Las pequeñísimas herederas de la aristocracia. Pero para las grandes masas de población, el salir a trabajar fue porque por un sueldo no alcanzaba. Entonces Alice Evans nos muestra esto. O sea, la disminución de la natalidad se ve en todos los países, en todos los lugares donde las mujeres empiezan a entrar al trabajo, donde empiezan a tener educación, por ende a tener control sobre sus vidas, donde se dan cuenta de que, a propósito de las conversaciones que tenía Arturo, recordarán, sin sentido común, con científicas, y de los sesgos de género de la propia ciencia. Sesgos que son a veces demasiado impersonales, que no es que haya alguien que sea machista, puede que sean puras mujeres las que trabajan, pero está esta cuestión estructural, por ejemplo, que cómo se le castiga a las investigadoras que son madres, por el solo hecho de embarazarse, de estar un tiempito fuera de las pistas, o hasta al tener estos cuidados, o sea, se castiga. Entonces, bueno, ante esa situación, la maternidad se retrasa, o derechamente se rechaza. Y, por supuesto, además sumémosle que esto se vuelve una cuestión global y con una aceleración en algún momento fue creciente. O sea, la incorporación de distintas periferias del mundo a un mercado global. Entonces, claro, tenemos que este descenso demográfico ya tiene una variable un poquito más compleja, que las ganas de la gente de tener o no tener hijos. Habríamos tocado un hilo, una fibra un poco antropológica. Pero hay otro factor que además es preocupante, que tiene que ver con los límites planetarios de los que hablamos en el capítulo anterior. Y recordarán que el límite más peligroso, el que hemos sobrepasado con muchas más ganas que el cambio climático, es el de las nuevas entidades, los nuevos elementos químicos que están dando vuelta en la biosfera. Y ahí entran los así llamados, lo que la sigla en inglés es PFAS, los poliperfluorocarbonos. No sé el detalle molecular de que se componen, pero no son los microplásticos, aunque se parecen mucho. Estuve viendo ahí el artículo ahí de Wikipedia y las diferencias, similitudes. No vamos a entrar en eso. Ojalá tener a alguien que sepa. Pero sí estuve broneando en este podcast que yo siempre recomiendo, el mejor podcast que existe, el de Great Simplification, a alguien que sí sabe de esto, un científico, un químico industrial, que es Jeremy Grantham, a propósito del impacto de los perfluorocarbonos tiene impacto en la salud, hay propensión al cáncer, fallas renales que han aumentado en todo el mundo. Pero hay otra cosa que ha aumentado en el mundo, que es la infertilidad. Y esto muy posiblemente, casi que se está asumiendo consenso, que no diría yo se sabe, por la cautela que uno tiene que tener siempre que habla de cualquier ciencia. Pero digamos que es un hecho bastante concluyente que los
perfluorocarbonos están actuando como disruptores endocrinos y como teniendo como gran consecuencia la disminución de gametos y los que quedan con mucha mayor, siendo mucho más débiles y menos aptos para la supervivencia. Él da algunas cifras impresionantes. En Suecia, por ejemplo, hace 20 años atrás, contando a las parejas que quieran tener hijos, que están con esta expresión me cae tan mal, o expresión de mierda, donde dice, estamos en campaña, que es cuando la gente se aparea con ganas de procrear. Entonces, en Suecia, hace 20 años, de esa población de gente que se estaba apareando con ganas de procrear, la población que tenía problemas, que no lo conseguía, era marginal, era menos de un 1%. O sea, era casi un error estadístico. Hoy en Suecia, 20 años después, esa población es de un 15%. Hay un 15% en Suecia de la gente que está, insisto, que se está apareando sin protección, con ganas de tener hijos, que no lo consigue. ¿Por qué? Porque especialmente el caso de los espermatozoides, son muy pocos, son muy frágiles, son muy débiles, por producto de los perfluorocarbonos. Este fenómeno se ha visto en todo el mundo. No sé si hay datos tan exhaustivos como los que él tenía en Suecia. Yo lo había visto en datos parecidos en España, que también la cantidad de parejas que van a consultar asistencia para la reproducción, cómo se ha incrementado. Y en el mundo también, en Chile también yo sé, pero lo he visto más en términos periodísticos, no tengo un dato a mano. Si alguien lo tiene, por supuesto, se lo vamos a agradecer. Bueno, tenemos otro factor sobre la variable demográfica. Pero más todavía, dice Jeremy Grantham que probablemente esto también está afectando a los insectos, o sea, un factor que explique por qué los insectos están teniendo una caída anual de un 2%, lo que trae como consecuencia de que en alrededor de 20, 30 años haya la mitad de los insectos, y así unos 50, 80 años hasta que tal vez puedan extinguirse, con todo el desastre que eso sería para la vida de la Tierra en general, partiendo por el rol que cumplen como polinizadores y por ende como variable primordial para la producción de comida. A propósito, cuando vienen los Vittorio Corvo, de que ahora más encima, aparte de las plantitas, se van a preocupar de los bichitos, de las moscas. Bueno, pero por alguna razón. Porque sin eso no hay comida. No está la variable más básica de la existencia. Existencia animal, por lo menos. A no ser que seamos como ese caracol que vive, hay un caracol que tiene una caparazón de hierro, seguramente lo habrán visto, que vive en los volcanes submarinos y que no come, porque tiene simbiosis con bacterias que hacen quimiosíntesis con el ácido sulfúrico. Miren qué maravilla. Para saber esta y otras cosas más tienen que ver Los Octonautas, una serie de animación muy linda que veo junto a mis huroncitos. Podría afectar a las poblaciones de insectos y tal vez de otros animales que todavía no nos enteramos. Por lo mismo, para Jeremy Grantham, curiosamente, un científico, alguien que está al tanto de los límites del crecimiento, diríamos, su mayor preocupación no es el cambio climático como amenaza para la existencia de la civilización. Su mayor temor es la demografía, el colapso demográfico del mundo. Porque no es solo que los países pierdan población, lo que ya les preocupa en términos militares, en términos económicos, del consumo, sino el tipo de población, la población activa, que son las cosas que ya se ven en Rusia, pero especialmente en Corea del Sur, en China, la cantidad de personas mayores que existen, que no pueden trabajar, que necesitan más cuidados médicos, y la cantidad cada vez menor de gente en edad de hacer esas pegas. Entonces ahí dice Jeremy Grantham que hemos visto en los últimos 10 años un movimiento en todo el mundo de cerrar fronteras, de anti-inmigración, pero que, queramos o no, se va a tener que revertir, no en términos de fronteras abiertas, por supuesto, pero sí de que el principal activo que van a tener los países, y que ya está ocurriendo, es la población. Contaba él, por ejemplo, que en Japón la industria agrícola, hace unos 60, 70 años atrás, igual que en todo el mundo, ocupaba más o menos el 60% de la población. Hoy, la industria agrícola en Japón ocupa el 1% de la población, tal vez menos. O sea, de 1 hacia abajo. Y de ese 1% de la población, ya, mira, no recuerdo la cifra exacta, pero créanme que era por estos órdenes de magnitud,
Más del 90% de las personas que siguen trabajando en la industria agrícola en Japón son personas mayores de 70 años. Hay negocios, por ende, que están cerrando, pueblos donde no hay gente. Y son labores que no se pueden automatizar. Yo he visto gente fascista a propósito de que los empresarios deberían automatizar todas las pegas para que no traigan inmigrantes a la industria agrícola y todo eso. Pero es que no se puede, porque hay un límite para el tipo de tecnología que se pueden implementar. Partiendo porque además la industria agrícola es altamente dependiente del diésel, que es el derivado del petróleo que más está escaseando y cuyo declive ha sido más rápido. Entonces, ¿qué han hecho en Japón? Llevar inmigrantes de Indonesia y de Filipinas. Y esto, por supuesto, ha traído problemas. Hay gente que se enoja, que no sé si ha habido casos de violencia, pero que claro, me parece terrible. Hemos estado miles de años produciendo en esta zona con gente de nuestro pueblo para traer filipinos. Pero no tienen otra opción y se va a seguir haciendo. A propósito de estos infames datos de Lin y Van Hanen, resulta que los coreanos aparecen en sus mediciones como uno de los pueblos, de las nacionalidades con mayor coeficiente intelectual, pero por supuesto, como decía, datos tomados de los coreanos que residen en Estados Unidos, que han migrado. Y los coreanos que han migrado a Estados Unidos, gente que, por distintas razones, gente muy educada, gente con buenas redes, gente que le ha ido bien. Pero resulta que si uno ve los datos de los coreanos que ya han llegado a Japón, dada la historia colonial imperialista de Japón y hace no tanto tiempo atrás, resulta que los inmigrantes coreanos en Japón lo han pasado bastante mal. Y resulta que en Japón la población coreana le va bastante mal. Son discriminados, hay un mote, no tengo internet para buscarlo, tienen un términos peyorativos y sí en las mediciones psicométricas a los coreanos que están en Japón les va más mal. Entonces, ¿qué dicen los fascistas japoneses? No traigamos coreanos porque son más tontos, porque su coeficiente intelectual es inferior, dado las mediciones dentro del propio Japón. Entonces, para que veamos la flexibilidad de este tipo de datos y cómo una misma población, si es bien tratada, bien recibida, o por la historia que tengan sus países, cuánto puede rendir. Entonces esto nos lleva volviendo al inicio, a la asabilla, eh, a las variables de la cohesión social. Claro, los movimientos de población humana han sido y seguirán siendo un factor de riesgo, de estabilidad o inestabilidad. Partiendo porque las sociedades, los ecosistemas tienen una determinada capacidad de carga. Como lo dijo hace un tiempo el canciller Frank Klaveren, dijo, bueno, recibimos todos los inmigrantes que pudimos. Lo dijo creo que este año, o sea, el 2023 que acaba de pasar. Y tal vez ya no podemos más. Hay cierto consenso, o sea, sí, consenso, ciencias sociales, bastante laxo, pero cuando yo estudiaba estas cosas en la universidad, cuando tuve cursos al respecto, hacía bastante tiempo, se decía que los países podían aguantar más o menos un 10%. O sea, el 10% de la población se podía aumentar en un 10% la población con migración, siendo algo así como una zona segura. Que si se pasaba eso ya era peligroso en términos de escasez de recursos, de infraestructura, y que eso lleva, por supuesto, a conflictos sociales. Entonces, es una realidad que nos puede pasar, pero peor aún, más preocupante y triste todavía. Somos un animal muy curioso. Siempre yo recuerdo lo que el consejo de Mario Bunge sobre el así llamado teorema de Thomas, una especie de supuesto sociológico de que si una sociedad percibe un fenómeno como real, funciona como real. ¿Cuántos siglos la gente creyó bueno, sigue creyendo, pero digamos mayoritariamente el 100% de la sociedad creyendo en santos, en apariciones, bueno, el fantasma, en el tipo de entidades que ustedes quieran? Y funcionan, dan explicación. Tienen efecto en el mundo como si fueran reales. Entonces, ¿cuántas diferencias tal vez ni siquiera son reales? Basta que se exageren para que causen ese problema. Si pensamos en Yugoslavia, cómo en los últimos 20 años, 25 años se han exagerado artificialmente las diferencias lingüísticas para que cada país tenga su propio idioma y se alejen del tronco común que era el serbo-croata. Por supuesto, a propósito de la guerra y los genocidios que ocurrieron en los Balcanes.
Yo leí un testimonio hace un tiempo que me impresionó mucho de una señora en Serbia, a propósito de las masacres hacia los kosovares. Y ella decía, lo que más me impactó es que mis vecinos, y hablaba un caso concreto, o sea, sus vecinos, que era gente tan respetuosa, gente tan amorosa, con la que compartí toda la vida, de un día para otro estaban felices de la vida, riéndose, descuartizando gente y colgándola en los postes como deporte. O sea, ese germen, ese origen de la barbarie, está tan... Tenemos la ilusión de que lo hemos superado, lo hemos dominado, pero puede emerger. Eso es una variable, pienso yo, de lo que se puede llamar también colapso, como límite de el crecimiento de las poblaciones y también de cómo puedan decrecer. Entonces tenemos por un lado una cuestión estructural, global, que el crecimiento de población va a traer movimientos de población. De hecho, a propósito de Siria, salió en diciembre, creo que fue, noviembre, diciembre, salió la traducción de las memorias de Angela Merkel, que se llama, mira el nombre que le puso, Libertad. La estuvo broneando y ahí ella habla de muchas cosas. Tiene un capítulo entero dedicado a Israel, de por qué Israel es una cuestión existencial, razón de Estado para Alemania. Y habla de Siria, de su política de recibir refugiados sirios, cuando empezó la crisis hace ya más de 10 años atrás, que fue tan resistida, que causó tanta crisis en Europa, y ella lo defiende. ¿Y por qué lo defiende? Justamente por una cuestión demográfica. No hay gente, y todavía no hay, todavía le falta gente en Alemania que haga las pegas que no se pueden automatizar. Que la gente que corta el pasto, que arregle cañerías, que arregle electricidad, que maneje camiones, que recoja la basura, que trabaje en la construcción. Y no vamos a tener un robot haciendo esas cosas. Porque la inteligencia artificial puede avanzar mucho, pero como nos ha enseñado la mejor filosofía de la mente, y lo sabe la gente que se dedica a estas cosas mejor que yo, y los políticos serios lo sabrán también, no puede emerger en el vacío, necesita un cuerpo, necesita estar enactivada en el mundo. Por ende, no vamos a tener una automatización total. Ella lo defendía, y claro, hay gente que dice mal estas cosas, entonces dice, no, trabajos que los alemanes no quieren hacer. Y por supuesto, hay muchos alemanes que lo harían si les pagaran más, pero lo cierto es que así todo, aunque les pagaran más y los alemanes fueran a hacerlo, tampoco te daría los números. Hay una consecuencia de esto también que está a nivel político. Como cada diciembre, que pasa hace poco, se conmemora siempre la matanza de la escuela Santa María, la masacre, que es una de tantas masacres que han ocurrido en Chile y en el mundo, contra movimientos obreros que osaron levantarse contra la patronal y el Estado fue a hacer la pega sucia, en este caso el ejército. Hay un libro que salió, mira, que yo más que nadie debería saberme la fecha y no me la sé, pero es del año 80, de Eduardo Debes, que se llama Los que van a morir te saludan. Fue, creo que el primer estudio historiográfico acabado, largo, serio, sobre esta masacre. Eduardo Debes con los años fue un profesor y he tenido la suerte de que se ha ido convirtiendo, además de maestro, en colega y amigo también. Entonces esto va de la mano con una gran línea de trabajo que él tenía en aquellos años de los movimientos obreros y una cuestión que él le ha llamado el espíritu sacrificial. Él me lo ha dicho ciertas veces y seguramente lo dijo en conferencia en su tiempo, lo tiene en artículos. A propósito de que, ojo que estos movimientos obreros necesitan una variable que ya no está, que es la demografía. Todos estos movimientos, incluyendo el lado más amable, lo que se le ha llamado, por ejemplo, la ilustración obrera, todos los movimientos de prensa obrera, revistas, diarios con críticas de arte, imagínense, compañías de teatro itinerantes, las salitreras, todo este tipo de movimiento solo podía existir porque hay una gran cantidad de gente joven, trabajadores y trabajadoras, pero especialmente trabajadores, porque recordemos la división del trabajo capitalista y todo lo que ya sabemos, divisiones de género, hombres en sus puestos de trabajo, que tenían una particularidad que hoy es casi inexistente, pero que en ese tiempo era la mayoría de la población, que es que hombres muy jóvenes, 18 o 20 años, es decir, con toda la vida por delante, con toda la energía posible en sus cuerpos, con el pic de testosterona, con toda la resistencia física de hacer trabajo y las ganas de hacer cosas, pero que ya tenían familia muchas veces, que ya tenían hijos o hijas. Entonces se daba esta dualidad entre tengo algo por lo que luchar, por lo que dar la vida, y tengo las fuerzas para hacerlo.
Y de ahí esta facilidad con que se juntaban grandes masas obreras y que iban dispuestos a morir. Esto Deleuze lo ha retratado de forma bastante cruda y crítica respecto a que tal vez si no hubieran ido tan dispuestos a morir, la historia podría haber sido más beneficiosa con ellos, no hubieran terminado fusilados. Y cómo ha habido y hubo muchas veces élites políticas que sabiendo esto se aprovechaban. Es bonito tener mártires y más todavía si no ofrecía mayor resistencia al peligro de ir a ser fusilado. Esto ustedes lo pueden buscar. Bueno, está ese libro, esta memoria chilena, se puede encontrar gratis, y además los artículos respecto a movimiento obrero y este espíritu sacrificial. Pero más allá del caso puntual de Chile, pensémoslo en el mundo. La que Hobsbawm llamó la era de las revoluciones. Bueno, claro, no la hicieron viejos de 70 años. La hicieron personas jóvenes, con esta mezcla que dice Deleuze, ¿cierto? Al mismo tiempo, con mucha fuerza, con mucha energía, con muchas ganas de que el mundo los viera. Pensemos esta cosa de que no lo hagamos los giles. Yo estuve en colegio de hombres y los que sean hombres que estén escuchando también van a saber esto. Y sobre todo si son de mi edad, porque ahora, por suerte, hay muchas más instancias mixtas. Cuando yo era niño se separaba más, con bastantes consecuencias negativas al respecto. Y estos grupos de hombres, ¿qué pasa? Entre la competencia, luchas por ver quién es el macho alfa. Bueno, cuando hay mujeres eso también pasa. Y en otros, de otra forma, tal vez un poquito más, incluso más grotesca. Pero lo que quiero decir es que eran demografías y grupos humanos propensos a que incluso por las peores razones, pero se podían coadyuvar en generar una solidaridad colectiva. Y eso es algo que tenemos que considerar. ¿Por qué no pasa hoy? ¿Por qué nuestro así llamado estallido social decayó tan rápido? Y algo que muchos sospechábamos y muchos capítulos que tuvimos en Sin Sentido Común, lo tratamos de hablar y que claro, una cuestión entrópica, termodinámica, y está en él. O sea, pensemos en All Things Must Pass de George Harrison, inspirada en el taoísmo. Una tormenta no puede durar todo el día. Una explosión de trueno no puede durar toda una mañana. Es algo que ya lo decía Lao Tzu. Toda fuerza que emerge repentinamente va a sí mismo a decaer. Y en este caso, ¿qué es lo que faltó? ¿Dónde está? ¿Por qué no se generó esa vía, esa cohesión social mínima para generar algún cambio duradero? Bueno, creo yo, considerando esto, que claro, ¿quién era la gente que salía a la calle? Bueno, salió demasiada. De hecho, tanta que es lo que a mí siempre me hizo sospechar, y creo que con razón, que no se podía hablar de que fuera algo así como un movimiento de izquierda. Porque la izquierda no te saca 2 millones de personas a las calles en Santiago. Te puede sacar 800.000, tal vez. Pero el resto, ¿de dónde salió? La gente que faltaba, bueno, salió de grupúsculos nacionalistas, de estos neoliberalismos caricaturescos, tipo Carol Dance, quien quiere ser tu propio jefe y esas cosas. Y distintos grupúsculos sin mayor afinidad, pero que concordaban en el malestar, en lo emotivo. Y la población ya no tiene ese componente etario y a la vez familiar que tuvieron las grandes revoluciones del pasado. Hubo gente que murió, hubo gente que fue torturada, pero la mayoría no estaban dispuestos a eso. Y con toda la razón del mundo, o sea, por supuesto, yo tampoco lo estoy y ojalá nadie lo esté. Mi punto es que no, esa noción de vamos a luchar hasta las últimas consecuencias ya no está, y lo entiendo muy bien. Porque gente con menos fuerza, sin la presión familiar, y si tienen familia, bueno, ya están más maduros, ya piensan, no, en realidad no puedo dejar sola a mi familia. Madurez que tal vez no tenían las poblaciones obreras hace más de 100 años atrás. Entonces ese factor demográfico también lo veo yo con un poco de temor respecto a los cambios sociales. Ahora, nada quita que efectivamente puede haber revoluciones de viejos de 70 años, como espero serlo yo algún día. Y ha habido también movimientos bastante eclécticos y distintos, partiendo por Gandhi en India, ¿cierto? Con liderazgos que no pasan por las grandes movilizaciones, ni disposición a la lucha armada, ni lucha violenta. Asumo en esto mis sesgos ideológicos y el tipo de revoluciones que son las que
a las que me he sentido más afín. O también a propósito de la conmemoración de la Revolución Cubana. O sea, ¿cuántos de los que, esto también TV lo estudió y se ganó enemigo en su tiempo por esto, pero cuántos de los que aspiraban a replicar al Che Guevara y a Fidel Castro en Chile o en otros países estaban realmente dispuestos a morir en la sierra o no? ¿O esperaban que era el otro el que se muriera? O si estaban dispuestos a morir, ¿estaban pensando realmente en el destino, en la emancipación de los oprimidos? ¿O estaban pensando en maximizar sus posibilidades de apareamiento? Son preguntas que hay que hacerse. Tal vez Fidel Castro, o sea, es sabido que él las maximizó y era algo que para él era importante, pero tiene que complementarse con una visión más amplia, más sistémica, con un plan de acción que lo complemente. Entonces, bueno, creo que estas son otras variables de lo que se ha llamado colapso. Yo insisto, yo ocupo la palabra colapso en un sentido más provocador que el coloquial, que el que tal vez se entendería habitualmente. Yo dije la vez anterior y lo sigo sosteniendo que no creo en un colapso tipo Hollywood, ciencia ficción, y un día para otro las cosas están en el suelo, sino que un proceso un poquitito más gradual. Es muy rápido en términos históricos, de larga historia, comparado con la historia de un país. O sea, 20 años, 30 años es muy poco, es la vida de una persona, es parte de la vida de una persona. En ese sentido yo pienso que es rápido, y en ese sentido que yo incorporo la variable demográfica, o sea, de colapso demográfico. Ahora esto trae ciertas paradojas. Jeremy Grantham, como les contaba, él no cree que el cambio climático sea la peor amenaza, y justamente él piensa que esta variable demográfica nos aleja de los peores escenarios. Pensamos que todos estos escenarios de lo más catastrófico, de que la temperatura aumente más de 3 grados de aquí al 2100 o 4 grados, la extinción de distintas especies, que por ejemplo que si todo sigue tal cual, de aquí al año 2050 ya no habría peces, por la sobreexplotación, por la contaminación, por justamente haber este carácter disruptivo endocrino de los perfluorocarbonos. Bueno, todo esto depende, todas esas predicciones dependen de que todo siga tal cual, en términos de crecimiento, de consumo, de población. Y eso claramente no va a ser así. O sea, es absolutamente imposible. Bueno, un poquitito de esperanza por ese lado. La preocupación viene por el otro. Pero eso sí hay que tenerlo claro. O sea, siguiendo la acción, que no teníamos idea ni siquiera cómo revertirla, cómo poder frenarla, de los perfluorocarbonos en nuestros cuerpos. Más estas variables antropológicas que ha estudiado Alice Evans sobre inclusión de la mujer al trabajo, sobre cambios y variación en la natalidad según elecciones de vida, pero elecciones obviamente no en un sentido liberal de que la libertad, yo elijo, sino de cuáles son las posibilidades que te ofrece tu entorno, qué es lo que se te exige según tus necesidades. Entonces, en ese sentido es que ha variado la natalidad. Es irreversible. No hay cómo de aquí a 10, 20, 30 años a nivel global se reviertan las condiciones que en su tiempo tuvieron la natalidad que tuvimos. Considerando además que la curva virtuosa que echan de menos los reaccionarios o los economistas, los peores economistas, es la que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, de la que le han llamado la generación de los boomers, ¿cierto? Que es algo que solo se pudo dar una vez en la historia y no se va a volver a repetir. O sea, fue una cuestión excepcional. Que las señoras, como mi abuelita, tuvieran 10 hijos y vivieran los 10. Eso solo fue posible por las excepcionales condiciones de cultura, de posición de la mujer, de necesidades laborales de la vida agraria que todavía existía, pero a la vez con la incipiente industrialización, el superávit energético. O sea, este crecimiento de población, que por sí solo implica crecimiento económico de los últimos 70, entre el 45 y los años 90, es tan excepcional, dependió de equilibrios tan frágiles, tan esporádicos, efímeros, que me parece impresionante la cantidad de gente que no logra darse cuenta de eso y espera que se replique, que se mantenga, que no haya una vuelta, hacemos la estadística, la vuelta a la media de lo que había sido la historia anterior. En natalidad, o sea, bueno, la natalidad era alta, pero dada la alta mortalidad infantil, la tasa de aumento, disminución de la población, eran bastante estáticas.
Entonces, claro, por medios distintos se está llegando a una situación parecida. Entonces, no hay cómo hacer, a no ser que quieran hacer una dictadura global, o como cuenta esta novela que no he leído, pero la leyó la madre de mis hijitos, el cuento de la criada. Claro, a no ser que se fuera una dictadura que obligue a las mujeres a parir y a controlar los nacimientos, que no sé cómo se puede hacer. Estoy partiendo por la disrupción endocrina. No sé cómo hacer que las mujeres vuelvan a parir 4 o 5 hijos en promedio. Y no tiene por qué ser una mala noticia. Sí sabemos, si no estamos un poquito preparados y conscientes de las consecuencias de las variables que lo determinan. Y tal vez algún poquito de beneficio que se le pueda sacar. Partiendo por tener la mitad de la población en menores condiciones de opresión a la que habían tenido por bastantes siglos. Eso sería lo que tengo que compartir por hoy, la pequeña reflexión a propósito del colapso demográfico. Siempre insistiendo que es en este sentido no absoluto, no hollywoodense. Aun cuando ya son cambios bastante drásticos. Estamos ya en un mundo donde las guaguitas tienden a lo excepcional. Imagínense en Corea del Sur, en China. Y seguirá siendo así cada vez más de aquí a 20 o 30 años más. Y tendremos que acostumbrarnos a flujos de población en mejor o peores condiciones. Tal vez nosotros mismos nos toque ser intercambiados por ahí para hacer alguna pega en algún lugar del mundo. Algunos ya lo hacen, ¿no es cierto? Con working holiday y esas cosas, de forma más amable. Son periodos de adaptación, de cambio. Esperemos que sea para mejor. Gracias por haber llegado hasta acá. Si le gusta lo que ha escuchado, comparta, suscríbase y todas esas cosas que dicen los loros, para que corra la voz. Y si no le gusta, puede expresarse. Hay comentarios por ahí, podemos discutir civilizada o incivilizadamente. No tengo problema según esté el estado de ánimo, el tiempo y esas cosas. Así que, hasta pronto, un gran abrazo.